Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Tú, hipócrita lector. Soy Christian Barnken, un lector hipócrita como tú, que me estás escuchando. Y ya saben, ya lo he explicado antes, que el título de este podcast viene de un poema del poeta francés del siglo XIX, Charles Baudelaire, quien en el poema al lector se dirige al lector que está leyendo todo lo que había dicho antes, algunas barbaridades está diciendo Baudelaire, y Baudelaire se da la vuelta y le dice: tú bien lo sabes, tú hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Si hay alguien que es hipócrita lector, pero también lo ha sido, es y lo seguirá siendo hasta el final de sus días, pero que además ha tenido esa actitud de tratar a los lectores como sus semejantes y como sus hermanos en todo lo que ha hecho, es Francisco Muat, escritor, periodista, librero, editor y tantas cosas más. Todas confluyen, obviamente, en torno a la lectura. Francisco, qué gusto que conversemos en este podcast. Hola Cristian, un gusto y te agradezco mucho la invitación. Lo primero que quiero preguntarte, y siempre lo hago con los lectores que vienen acá, es por la infancia, porque en la infancia a veces se hacen los lectores, a veces no. Hemos encontrado algunos que se han hecho después. ¿Cuándo te hiciste tú lector? ¿Y quién te hizo lector? ¿O te hiciste tú mismo lector a ti mismo? Bueno, nunca se sabe con absoluta certeza, ¿no? Eso cuando uno ya ha recorrido más de 6 décadas. ¿Cuándo fue? El otro día estaba mirando una imagen, una foto, que la atesoro, porque es la única foto que encuentro de niño chico. Es decir, debo tener allí unos 3 años. Muy chico, bien sí, chico. Muy chico. No sabía leer. Y estaba hojeando, cuando me tomaron esa foto, no sé si fue mi padre probablemente, uno de estos libros que hoy día se llaman libros álbum, ¿no es cierto?, ilustrados, sobre una de las historias, ¿no es cierto?, de las 1001 noches, ¿no es cierto?, Alí Baba y los 40 ladrones. Y ¿sabéis que quiero tanto esa foto? Y quiero creer, por lo tanto, para responder a tu pregunta, que a lo mejor Alí Baba y los 40 ladrones y esa puerta que abría Sésamo es la puerta de entrada a un mundo que después fue habitado, por ejemplo, me acuerdo por un libro que me trajo un tío, mi padrino, desde Brasil, en la época que él vivía en Brasil, del Mundial del 70 en México, y era el personaje C. Carioca, que es un personaje, ¿no es cierto?, que fue muy popular en Brasil. C. Carioca, sí. Entonces era un libro en portugués, que yo no sabía leer en portugués, pero me interesaban los monos en colores, y hablaba, ¿no?, de ese Brasil campeón de México 70. Entonces estoy pensando en que probablemente empecé a habitar el mundo de los libros desde chico, y claro, la influencia de mis padres y particularmente mi papá, doctor, pero gran lector, con harta biblioteca en la casa, con hartas enciclopedias, es decir, con harta curiosidad por donde picar, sí influyó. Pero después yo creo que fue recién entre la pubertad y la adolescencia cuando yo creo que empecé a habitar con más naturalidad el mundo de los periódicos, el mundo de las revistas y el mundo de los libros. Y el mundo de las revistas en Chile en ese momento era riquísimo, había una cantidad de revistas de todo tipo maravillosas. Y ¿sabes? Y voy a agregar un elemento. En la casa había, estoy acordando, me hiciste recordar algo que lo había olvidado por muchos años. En la casa había tomos empastados de revistas de historietas, pero es que toneladas. El Peneca estaba yo, ¿no? Sí, y desde el Pato Donald, la pequeña Lulú, Don Gato y su pandilla, no sé, lo que se te ocurra, así de monos, de dibujo animado, pero convertido en historieta. Y ese fue, yo diría, una gran entrada a la lectura, porque en la época en que uno se enfermaba, uno iba al colegio o cosas así, leerse, pero de cabeza, Cristian, un tomo entero de un Pato Donald. Qué placer, ¿no? De un Tribilín, así. Era una fiesta. Es decir, era entrar en el club del club de Toby. El club de Toby. El auténtico club de Toby, ese, de la pequeña Lulú, donde no se admiten mujeres, así como, ahí estaba Fito, Lalo,
Toby, que comía y comía. Oye, Francisco, ¿y Mampato nunca...? No, Mampato... Bueno... Mampato dirigido por Eduardo Armstrong. Oye, el Mampato, el de Eduardo Armstrong, era una revista muy importante en la casa. Llegaba los miércoles y por supuesto... Los miércoles. Inolvidable. Sí. Y entonces uno esperaba la revista Estadio, la revista Mampato y las de historieta. Y mis padres tenían la buena costumbre de empastarlas. Entonces la colección de Mampato entera, hace poco ya estaba custodiada en la biblioteca de mi casa. A las nuevas generaciones les complica mucho entrar en ese formato, pero para mí tiene un valor insustituible de memoria de una época, de una era, de esa curiosidad por el saber, donde además los lectores mandaban dibujos, monos, y ahí publicó mi hermana, una de mis hermanas chicas, la Cecilia, publicó un dibujo en la revista. Entonces era como en la segunda etapa de Mampato, se publicaban dibujos de lectores. Totalmente. Por supuesto, las aventuras de Mampato y de Augusto. Son inolvidables, son increíbles. Máximo Chambones. Ferrilo. Alaraco. Espectacular. Mampato es otro umbral y otra probablemente buena razón para que en casa algunos de nosotros nos hiciéramos lectores. Oye, Pancho, ¿es verdad que tú eras un niño callado, independiente, autónomo y lento? Esas son las características que fui buscando de ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿De dónde cuando niño. Y cómo eso tal vez ayudó a convertirte en un lector. Era callado, sí, y de repente mis papás me transmitieron durante una época, mi papá ya no está, mi mamá sí, así que lo puedo cotejar con ella, de que tenía ciertos rasgos. Nunca fui autista, así como que me pudieran diagnosticar, no, pero tenía una personalidad lo suficientemente silente y autónoma, como tú dices, en muchos aspectos, como para que alguien me pudiera, sin conocerme de afuera, decir, este cabrón es medio autista. Tenía como... Y probablemente eso en la primera infancia, porque después uno va cambiando y entran a tallar otros detalles, otras influencias, pero yo creo que en la primera infancia sí fui bastante lento y callado. Nunca he sido muy acelerado, o la aceleración me incomoda, porque cuando a veces la vida te empuja en un territorio, igual a veces tengo que hacerlo y no me siento cómodo. Y tal vez eso explica, creo que tú lo has dicho alguna vez, pero no me lo dijiste, no me acuerdo, en una de las conversaciones que hemos tenido, que de alguna manera fuiste periodista, que, caramba, qué oficio más vertiginoso y estresante en un cierto sentido. Fuiste periodista, tuviste la pasión del periodismo también, pero de alguna manera fuiste abandonando esa primera línea del periodismo por una actividad más lenta, que es la escritura y la lectura, ¿o no? Sí, pero quizá lo único que corregiría tu afirmación es que nunca fui un periodista de los de la primera línea y de la noticia dura. Estuviste en el ápice, eso sí, en un momento. Sí, pero rehuyendo. Sí, en la época de la dictadura, o sea. Sí, pero rehuyendo la primera línea, en el sentido de que a mí esa cosa de vivir la actualidad intensamente, siempre lo he valorado, pero yo no soy el exponente más fiel y fidedigno de ese modo de vivir la profesión. Me sentí siempre, en general, más cómodo y más resguardado en espacios donde había un poco más de tiempo, tanto para pensar, como para leer, como para documentarte y para escribir. Hay una cita maravillosa que la descubrí buceando por ahí, buscando cosas tuyas, que citas a Enrique Vila-Mata, el escritor español, que dice, me encantó esta cita y la vamos a comentar. No hay gesto menos agresivo que ver a un hombre bajar la vista para leer un libro que tiene entre las manos. Habría que partir a la búsqueda de ese recogimiento universal. Sí, fantástica esa cita. A ver, coméntala. No, me encanta, me representa en todo. No discutiría ni cambiaría una coma de esa afirmación de Enrique Vila-Mata, y la suscribo además, en términos de que ese amor por la lectura debiera también conllevar amor a la tolerancia, amor a la diversidad, amor a respirar hondo antes de hacer juicios demasiado
apresurado y sobre todo para combatir algo que en general late y es una pulsión muy humana, ¿no? Que es la de la agresividad o la violencia verbal. Me parece que, y ojo, eso no significa no tener posiciones, puntos de vista, no echarlos en la rueda y sobre todo... a mí algo que yo creo que trasluce en esa cita de Vila Mata está en un poema también de Szymborska, ¿no? Poeta que te fascina, la poeta polaca. Estás enamorado de ella platónicamente, ¿no? Completamente. Tu señora lo sabe. Sí, lo sabe. Ya. Pero ¿sabes qué? Hay algo ahí que me encanta de su modo de aproximarse a la vida en general, y eso incluye la lectura, ¿no? Para mí lectura y vida caminan de la mano, es decir... pero que es no tener la última palabra en nada. Es decir, ella hace un poema a propósito del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, y a propósito de una imagen muy desoladora, muy violenta, muy fuerte, ¿no? De ciudadanos que se arrojan al vacío para no ser atrapados por las brasas del fuego. Esa locura, ¿no? Es decir, y hay fotografías que capturan ese momento. Tremenda. Y entonces con esas fotografías que alcanzaron a aparecer, medias borrosas, donde se ven cuerpos que caen, y entonces ella imagina una caída donde están los objetos cayendo y hace una descripción de ese vuelo. Y ella dice al final, digamos, algo que tiene, no me acuerdo, no tengo el poema aquí a la mano como para citarlo, pero que dos cosas puede hacer por ellos, dice el hablante de ese poema: describir su vuelo y no tener la última palabra. Y me parece a mí que hay algo allí en ese modo de aproximarse a la vida, a la literatura, al arte, a la política, que a mí por lo menos me representa y me expresa de un modo muy cabal. Y creo que la frase que citaste de Vila Mata va en esa dirección. Oye, Francisco, hablamos de la infancia, de los cómics, de Mampato, como umbrales. Ya, y en la adolescencia ya empiezan las grandes preguntas, las hormonas están trabajando, hay inquietudes, matar al padre simbólicamente, como dirían los psicoanalistas. Sí, hay que pasar por ahí. Ya, ok. Un libro que sea talismán, también umbral. Primero que tú te acuerdes que cuando lo leíste ya dejaste de ser el mismo después de haberlo leído. A ver, te podría citar algún libro que me marcó mucho de chico, que es El llamado a la selva. De Jack London. Una maravilla. Es que, ¿verdad? Sí. Yo cuando a veces lo he vuelto a mirar y he vuelto a leer algunas páginas y leo esa historia de Book, ¿no es cierto? Y después se ha hecho película, una y otra versión. Nada recupera, creo, de lo que he visto, eso que tú llamas el primer impacto, ¿no? Ese libro a mí me marcó mucho. Voy a decir una obviedad tremenda, pero de obviedades también está hecha la vida del lector. Por ejemplo, a mí me marcó mucho El túnel. De Sábato. No, pero no una obviedad, es un tremendo libro. Pero, y gran escritor. Pero es que yo era chico, yo creo que estaba en primero medio, me imagino que era... El túnel es tremendo libro. Lo leímos en castellano con mi profesor Germán Aburto, creo, si no me falla la memoria. Si no, tal vez entonces fue con mi profesor Alfredo Peña. ¿Germán Aburto del Colegio Notre Dame? El mismo que después pasó al San Juan Evangelista. Es un gran profesor, he escuchado varias versiones de alumnos de él. Es un profesor que forma lectores. Murió hace poco Germán y era extraordinario. Tenía un proyecto que lo ejecutó allí en el Notre Dame y después en el San Juan, de la aventura educativa. Sí. Y él era profesor de castellano. Él fue profesor jefe mío y profesor de castellano. A propósito de hacerse lector, los profesores que a uno lo marcan a fuego, ahí estuvo Aburto en el colegio, Peña también, y después en la universidad, tanto Fidel Sepúlveda, Fidel Sepúlveda, Jaime Hagel. Sí, Jaime Hagel. Tuve el privilegio, ¿no es cierto?, de convivir con profesores que después te van ayudando a construirte como lector, y cuando uno mira hacia atrás, no puede sino celebrar el milagro de haberte cruzado en la vida con ellos. Ya, El llamado a la selva y El túnel. A ver, metámonos en El túnel. ¿Qué fue lo que te impactó y te sigue impactando? Porque creo que es un libro que vuelve de repente a... Yo creo que instala una pregunta que yo me venía haciendo desde muy chico. No sé si es un defecto, una virtud, o simplemente un rasgo, una característica a la que no hay que adjudicarle valor,
que tiene que ver con esa conciencia que por lo menos a mí me ha acompañado desde tan chico de lo finito, ¿no? De que vivimos, estamos así ¿no es cierto?, de paso. Eso está muy presente en muchos de tus libros, todo el rato, en tus crónicas, en tus artículos, todo el siempre. Rato. El libro más reciente, El puñado de cereza, es un verso, ¿no es cierto?, de Tellier, un puñado de cereza entre una y otra oscuridad. La canción Poema de Leonard Cohen va en esa misma línea, ¿no? Claudio Magris tiene algún verso y alguna frase que va en eso, ¿no? Pero ¿por qué te lo remarco? Porque creo que el túnel patentizó en mí, objetivó algo que tenía que ver con el conflicto existencial, con ese Juan Pablo Castel, ¿no es cierto? La pintura, el arte, la física. O sea, había algo allí en esa historia, en la presencia de la muerte, del matar por mano propia, es decir, y todo lo que eso podía provocarte desasosiego, que me acompañó. Hoy día no sería capaz de contarte el libro, volver a contártelo, y sin embargo sí podría decirte... Hay una atmósfera. Sí podría decirte algo que es tan poderoso y relevante como lo que creo que te estoy diciendo respecto de mi sentir. Tú me dices, bueno, ¿y qué pasó con el túnel? Bueno, pasó que me provocó ese desasosiego que tú describiste como... quedé en otro lugar, me transportó a un sitio, y entonces uno descubre, milagro, que de pronto leer un libro o un fragmento de un libro o un determinado personaje o un verso o un fragmento, un párrafo de un ensayo o esta frase de Ennio Moltedo, que poeta que tú has rescatado, has editado, y que dice, poeta villamarino. Y mira lo que dice Ennio. Extraordinario. Dice, protégeme, Dios mío, del sentido pedagógico y deja que cada día me sorprenda viendo pasar sin estilo entre guión el viento por la esquina. Y uno dice, wow, es decir, eso es, para mí, por ahí va. Oye, citaste a Tellier, El puñado de cerezas. Vamos a hablar de tu libro también, Un puñado de cerezas. 2023 fue editado el libro y tiene que ver con la memoria. Y te traje, no, me encantaría regalarte, pero no te lo puedo regalar, pero te traje tranquilo. la primera edición de Para un pueblo fantasma, de Jorge Tellier. Mira. Viene con dedicatoria. Y con dedicatoria. Yo era escolar, estaba en tercero medio. Invierno de 1979. Del 78. 78, perdón. Para Cristian, cristianamente. Y esa letra inconfundible. De Jorge Tellier, ¿no es cierto? ¡Ay, qué linda edición! Oye, debo decirte que yo tengo esta edición, pero claro, aquí la tapa la misma. La tengo también. Claro, es de la Universidad Católica del Paraíso. Qué belleza, ediciones universitarias. Oye, y sería bueno que leyeras de nuevo ese poema de Tellier que está al comienzo del libro. Debe estar ahí, o tú lo tienes, pero es completo porque es tan bonito ese. Está al final, es el epígrafe del último capítulo. No te vayas a quedar con el libro, yo tengo miedo a los lectores. Tranquilo. ¿Eres ladrón de libros tú? No. ¿Te gusta? Hay gente que hace apología a los ladrones de libros. Bolaño hacía eso. Sí, pero yo le criticaba, yo respetaba mucho a Bolaño. No, me carga esa. ¿Cierto que sí? Incluso cuando se ha intentado argumentar a propósito de que el precio de los libros y la casa de la espada, pero no, viejo, decir, además, más aún desde la mirada del librero, ni una consideración. Claro, hipócritas ladrones, no hipócritas lectores. Ni un respeto, digamos, por el esfuerzo que significa para una librería. Y menos robar en una librería pequeña, no en una cadena. Nunca el robo es bueno, pero... Es un acto muy canalla. Qué bueno que esa declaración sea clara y tajante. Clara y tajante. Jorge Tellier, poema, creo que se llama Algunas palabras, ¿o no? El poema. Estas palabras quieren ser un puñado de cerezas, un susurro. ¿Para quién? Entre una y otra oscuridad. Sí, un puñado de cerezas, un susurro. ¿Para quién? Entre una y otra oscuridad. Esa pregunta. ¿Qué te pasó con esos versos? Y para tu libro. Hagamos el link con tu libro. Hago el link. Yo no tenía título todavía de este libro que finalmente se llamó Un puñado de cereza y estaba complicado con el tema de no encontrarlo aún. Tenía títulos tentativos. Y estaba releyendo un libro por un taller que estaba haciendo en ese momento de literatura japonesa. Y estaba leyendo... Los haiku y toda esa tradición. Estaba en ese ejercicio y estaba leyendo un libro muy lindo de María José Ferrada
que se llama Diario de Japón. Precioso. Un libro muy bonito, libro. lo publicó Seix Barral, sí, lindo. Una joya. Me encanta María José Ferrada. Muy buena muy bueno, y estaba en eso, y de repente, en la mitad de la lectura del libro de Ferrada, aparece citado este poema de Tellier que yo había leído muchas veces y con el que siempre había tenido una particular sintonía, pero leído en ese momento, en medio del proceso ya cerrando, acercándome al final de la escritura de este libro, lo leo, te juro, Cristian, es que fue así como una revelación que dije, wow, un puñado cereza, y me hizo tanto sentido no solo lo que dice el poema, sino la ligereza que hay en ese verso, que encontré que era pero perfecto, precioso para un libro. Era una idea fuerza que ordenaba un poco tu libro. Exacto, claro. Como que me ayudó tanto, en ese momento dije, un puñado de cereza. Lo comenté con amigas, amigos que me estaban ayudando en el proceso de revisar y pensar títulos posibles. Te juro que la respuesta de ellos también fue categórica. Sí, esto es un puñado de cereza. Y creo que lo que pregunta Tellier 2 veces, ¿para quién? En interrogación, que uno no lo sabe. Es también como esa botella que tiráis al mar, digamos, al agua. Eso es un libro, finalmente. Entonces, no sé, ¿qué queréis? Después de todo eso, oye, mira, te devuelvo el libro para que no digas que... Estaba preocupado. Empezó a venir Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Oye, Pancho, pero en el fondo son como, memoria, es un libro autobiográfico, muy personal, que toma momentos de tu infancia, momentos de la historia de Chile también, que tú viviste en el ábside, cosas terribles, bueno, ya sabemos que ocurrió en la dictadura. A ver, ¿te costó cuesta escribir un libro tan personal? ¿Cómo fue el trabajo de la escritura con este libro particular? ¿O fue fácil? No, fácil bajo ningún punto de vista. Es decir, en general para mí la escritura nunca es fácil. Es decir, no, me encantaría que fuera un poco más llevadera, pero por otro lado es apasionante que no sea fácil. Porque te compromete en todo sentido, y eso no significa necesariamente escribir pesadamente, porque me encanta poder sacarle un poco de peso a lo ya pesado que es existir de repente, ¿no? La levedad, que es un gran valor, sí, ¿no? A mí por lo menos me gusta la literatura, la valoro, no es que tenga que toda la literatura ser así, no, yo hablo un poco de una que a mí me gusta para hacer yo también. Entonces, fácil no, inesperado también, sí, porque este libro nunca lo pensé, nunca lo planifiqué. Este fue un libro de esos libros que creo que si tiene alguna gracia, una de ellas es que me sorprendió a mí. Cuando empezó a asomarse. ¿Qué es lo que te sorprendió? Me sorprendió que existiera dentro mío un narrador que quisiera realmente animarse a escribir esto que finalmente terminé escribiendo. Estos 88 como fragmentos, pasajes, que construyen efectivamente la voz de un niño, un joven, un adulto y un veterano ya, que pasa revista, entre otras cosas, a lo vivido e intenta no ponerse en el centro, sino que a través de su narración conectarse y a lo mejor abrir una conversación con tantos y tantas que al leer estos pasajes también puedan ayudarse a sí mismos a contarse y narrarse y encontrar al narrador que tienen dentro, que me gustó esa idea, que uno tiene un narrador que a lo mejor quiere contar y no sabemos. Sí, y eso me pasó, Cristian, así como te lo comento muy transparentemente, en el sentido de que estaba comiendo con un amigo y de repente alguien me dice, ¿estás preparando algo para los 50 años del golpe? Y yo muy categórica y enfáticamente dije no. Y era verdad, no, en ese momento no. Y desde esa noche me quedé pensando, y el libro ciertamente lo que pudo empezar siendo una reflexión sobre por qué dije no tan categóricamente, de pronto empezaron a aparecer muchas imágenes de una infancia que nunca me había animado a contar. Esto es interesante. ¿Por qué no escribir un libro de 50 años, en tu caso? Porque creo que
independiente del número redondo, de la cifra, que puede ser 40, 35, o con el golpe como en el centro, yo ya había escrito bastante, y no poco, donde el tema de la dictadura, del golpe, y vivido además, piensa, yo tenía el 73, 11 años, yo ya había ensayado narraciones en esa cuerda. Y cuando me puse a revisar lo que había hecho, y uno puede incurrir en la tentación de armar algo a partir de refrescar cosas que ya había hecho y publicado, no sé, desde los libros de conversaciones con el gato Gamboa, o el libro de conversaciones con Lucho Poirot, donde también recorremos, ¿no es cierto?, parte del Chile de los últimos 50 o 60 años, o de antologías de crónicas que había ido publicando, donde el tema obviamente estaba allí latiendo, y no me interesó, fíjate, cuando le di vuelta a eso, me di cuenta que no quería escribir eso, pero distinto es cuando de repente empieza a aparecer una voz, ¿no es cierto?, y unas imágenes que por alguna razón yo nunca me había animado a meterme en ella. Por eso digo que no fue fácil escribirlo, porque fue también entrar en fracturas familiares complejas, duras, dolorosas hasta el día de hoy, imágenes, recuerdos. A mí me dolió mucho que un personaje tan importante en mi infancia como mi abuela Amalia, mi abuela materna, en algún momento de la vida, ¿no es cierto?, y por circunstancias que tienen que ver con desde dónde miras, cómo vives, cómo aprecias lo que está sucediendo, se empieza a generar ahí un divorcio. Y ese afecto que existía y que existe y que tú reconoces, no alcanza a ocupar un espacio de protagonismo para que esa relación siga siendo una relación viva, presente, activa, y se produce la distancia, eso que podríamos llamar el divorcio, y que es una separación muy dolorosa, y que probablemente a lo mejor yo nunca le pude preguntar a mi abuela si para ella también lo era como lo era para mí, pero yo tiendo a sospechar que en algún rincón suyo el hecho de desencontrarse con un nieto con el que había tenido una historia vital, por mucho que ella fuera categórica y enfática en juicio, ¿no es cierto?, por ahí también le dolió, y nunca tuvimos el espacio de encontrarnos y decirnos, y a lo mejor abrazarnos. Mira, me emociono de acordarme de esa imposibilidad, eso que no ocurrió. Pero así como no ocurrió con mi abuela, puede suceder con tantas personas relevantes en tu vida, tanto de tu familia de sangre como de tu patria afectiva. Totalmente. Y esa cuestión es jodida, es compleja, es dolorosa. Creo que este libro, entre otras cosas, desde el oficio, desde el ejercicio de la profesión, desde la escritura, desde la lectura, da cuenta también de eso. Bueno, ni más ni menos Thomas Wolfe, escritor norteamericano, no Tom Wolfe, el otro, Thomas Wolfe, El tiempo del río, dice, ¿quién conoce el corazón de su padre? ¿Quién conoce el corazón de su hijo? Es decir, tenemos ahí esos vacíos y nos quedamos dando vuelta, y bueno, viene el narrador a contar. Y convivimos con esos vacíos. Los convivimos. Y si nos lees un fragmentito del libro para despertar el entusiasmo de los hipócritas lectores que nos están siguiendo, para que vean que no es tuyo esto, sino que es de ellos, como decíamos al comienzo. A ver, arranquemos con... Ya, a ver, dale con uno. Con el comienzo nomás, al tiro. Es un tanka de Ichikawa Takuboku que dice: haciendo un hoyito en la arena encontré una pistola oxidada. Todo lo que hay ahí. Y empieza así, dice, el capítulo 1, dice: encontré a mi abuela Amalia llorando en la cocina. Apenas me vio, se secó los ojos y me mostró la portada del diario El Mercurio de esa mañana, que anunciaba la victoria de Allende en las elecciones presidenciales. La portada del 5 de septiembre de 1970. Yo era un cabro chico de 8 años que iba casi todos los días a ver a mi abuela para que jugáramos naipes o tablero chino. A veces volvía del colegio en la semana, almorzaba rápido y corría donde ella. Solo tenía que saltar una reja y ya estaba en su casa. Vivíamos al lado. Allende es una tragedia, dijo. Esa fue la frase que grabó mi memoria. Allende es una tragedia. Yo no sabía quién era Allende. Apenas lo había visto en la tele y en fotos, su cara impresa en afiches o pintada en las murallas. Allende usaba bigote y lentes poto de botella. Era miope, como yo, y era médico, como mi papá, aunque eso lo supe muchos años después. Qué buen comienzo, qué buen comienzo. Francisco, y a ver, ¿qué libros en esta línea autobiográfica
no ampulosa, no pretenciosa, sino que de colocar ese puñado de cerezas en las manos del que recibe el libro, ¿no es cierto?, de memoria, te pueden haber ayudado así, a lo mejor inconscientemente, a escribirlo, porque siempre te ayudan otros libros y autores, ¿no? Mira, ¿Qué crees tú mirándolo así? Sí, a mí me encantan los libros, por ejemplo, de buenos lectores que son o que tienen la capacidad de ir haciendo conciliar y convivir las lecturas que van haciendo con la vida que les va ocurriendo. Entonces estoy pensando, me acuerdo mucho de un autor que es un gringo, que lo he leído en los últimos años, que tiene 2 volúmenes ya publicados por el sello Chai, es un gringo de Estados Unidos, se llama Peter Orner. El primer volumen se llama ¿Hay alguien ahí?, en interrogación, y el segundo volumen se llama Sigo sin saber de ti. Ambos publicados por un sello argentino muy bueno, que si no lo has mirado con detención, échale una mirada, que es el sello Chai Editora. Bueno, y Peter Orner tiene un rollo con su padre importante, en que sigo sin saber de ti, o hay alguien ahí, que es como una pregunta que le formula, hey, ¿tú estás todavía por ahí? Tiene un rollo que lo desarrolla a lo largo del libro, pero que va en paralelo con sus lecturas, es un gran lector. Entonces, me gusta ese modo, no, como decías tú, ¿no es cierto?, no grandilocuente, no rimbombante, respecto de ir componiendo una lectura y una mirada de tu propia historia, pero para ponerla como en sintonía con el otro, con los otros, con los demás. Parece que al final leer y encontrarse con autoras y autores, ¿no es cierto?, es querer cruzar un puente y que pasen cosas ahí, ¿no es cierto? Desde luego, absolutamente. Además que esta idea tan bonita, yo me imaginé que como colocaste tu puñado cerezo en un cesto, lo colocaste en una mesa, había alguien al otro lado y cada uno fue sacando una cereza. Claro, y hay cerezas que te sabrán mejor que otras. Otra amarga. Claro, por cierto. Bueno, tú además de escritor, de tallerista, como tallerista me imagino que influencias en otros lectores, conversas con otros lectores. ¿Qué pasa ahí en la lectura entre varios? Uno piensa que la lectura es un acto solitario, pero... Es solitario en un plano, ¿ya?, pero cuando se hace colectivo o más bien compartido, es una maravilla. Yo diría que, y a ti a lo mejor te pasa algo parecido en espacios de talleres de lectura con grupos, que uno tiene el privilegio de asistir, por ejemplo, si la rueda es de 20 personas o de 15 personas, para comentar un libro X, a 15 lecturas, a 15 modos de ver, a 15 maneras de mirar, a 15 maneras de entender. Y esa cuestión es un lujo, porque la tuya, primero, no es una lectura estática. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo soy un lector que estoy en movimiento y si bien puedo tener aproximaciones y a veces incluso a lo mejor convicciones enfáticas respecto de algo, también estoy bastante expuesto a que la lectura de los otros me vaya modificando. Eso es muy interesante, ¿eh? Y me encanta, me encanta que eso ocurra. Y yo creo que valoro mucho al lector que está en esa disposición. No al lector que viene a decirnos lo que pasa, lo que ocurre, lo que él sabe, para que los demás aprendamos de él. No, po. Es decir, pongámonos en un plano en que yo te aporto un modo de mirar, pero luego estoy disponible para tu modo de mirar, y lo que provoca ese ejercicio es una suma que no es aritmética, sino que es más exponencial. Oye, ¿hay algún recuerdo de un momento que te acuerdes de que estás leyendo algo y que haya pasado y algo mágico ahí con tu grupo, con ese grupo de lectores en torno a la fogata de alguna manera? Pero, Cristian, es que no hay un momento. Ya, bueno, pero uno. No, pero es que lo que hay, y para graficártelo, es que la cantidad de veces que he asistido o que he sido testigo de expresión de genuinas emociones despertadas por la lectura de un libro, de una novela, de un ensayo, de un volumen de cuentos, de una crónica larga, son tantos que no hacen más que atesorar el gesto o el hecho de celebrar que eso pueda ocurrir, porque puede ocurrir en cualquier sesión. Hoy día vamos a leer, en un rato más del día en que estoy grabando esto contigo, tengo sesión
toda esta semana la he tenido, vamos a comentar cuentos de James Salter, ¿ya? Un norteamericano que fue piloto, que murió en 2015, a los 90 años. Cuentos duros, rudos, pesados. Son durísimos. Pesados. Incluso muchas veces cuesta entenderlo de primera, hay que volver a leer. No hace ninguna concesión con el lector. ¿Por qué lo escogiste a él? Porque lo encuentro extraordinario. ¿En qué? En la capacidad que tiene de no pedirte permiso para entrar en territorios realmente pesado, oscuro, pero hacerlo con tanta lucidez y al mismo tiempo sensibilidad, que en vez de pasarte una avalancha por encima que te deja catatónico, así como tirado en el piso y sin ganas de pensar en nada, al contrario, te deja como vitalizado. Pucha, en realidad, algo de esto ocurre en cada una de nuestras vidas, con más o menos intensidad, con más o menos matices. Que asistir o tener la posibilidad de que eso ocurra en la vida cotidiana mía, porque yo cada 2 semanas tengo una semana entera de compartir lecturas con otro, yo lo encuentro de verdad un lujo. Como se genera ahí como una suerte de comunión y de comunidad, ¿no? De lectores que llevan, por ejemplo, años leyendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué empieza a ocurrir en esa comunidad de lectores? Mucha confianza. De partida se abre un espacio para que la confianza ocurra. Y eso es un placer infinito. Yo diría que eso es lo más bonito porque, claro, desde el 2007 al 17 años, llevamos 17 años haciendo eso sistemáticamente. Entonces, claro, hay grupos en donde hay muchos que llevamos 15 años juntos, 13 años juntos, y leyendo sistemáticamente. ¿Cómo no van a empezar a pasar cosas allí que no ocurrirían? A propósito del gesto que citaste al comienzo de Vila Mata, ¿no? Es decir, todos hemos pasado por ese gesto que describe Vila Mata. Nada más pacífico, menos agresivo, ¿no es cierto?, que alguien que baja la vista y se encuentra con las líneas de un poema, de un libro, de un ensayo, de una historia, y que quiere que eso que está allí se convierta en algo vivo en uno, que eso se metabolice. Yo encuentro que leer es una actividad demasiado potente. Bueno, los talleres de lectura son un lugar de encuentro que tú propicias, generas y coordinas, ¿no? Pero también las librerías son lugares de encuentro. Sí. Tú lo has dicho, ¿no? Vamos a hablar un poco brevemente de tu labor de librero. Esta librería que tú... esto era una fábrica de guantes industriales que está ahí en el sector de Pocuro y que tú convertiste en una librería, en un lugar de encuentro. La convertimos, ¿no? La convertiste con tu equipo y todo, ¿no es cierto? Mi esposa. Quiero hacerte preguntas bien específicas de librería. Sí. ¿Cómo recorrer una librería? Tú podrías ser, a lo mejor es una antiguía, pero tú podrías escribir un gran libro, una guía personal de cómo recorrer una librería. ¿Cómo la recorres tú, por último? Si no quieres... No, pero está bien la pregunta para responder del mismo modo como, por ejemplo, no sé, Roberto Calazo creo que tiene un texto que es cómo ordenar una biblioteca, sí, ¿no? Exactamente. ¿O no? Sí, ¿no? Que es un chiquitito de anagrama muy bonito ese libro. Me encantó. Es que no tengo respuesta a tu pregunta así como concreta. Yo creo que una buena manera de recorrer una librería es ejercitando la serendipia. Eso te iba a preguntar, esa palabra. ¿Qué es lo que es la serendipia? Es que la serendipia es como el hallazgo aparentemente casual y fortuito de algo, pero que en realidad no es completamente casual y fortuito porque algo parece haberte empujado en una dirección para que ese encuentro se produzca. Entonces no es yo creo que una de las malas maneras de entrar a una librería es venir por un título en particular, preguntar por él, que te digan que ese título está agotado, no nos ha llegado aún, o no sabemos si va a volver, y tú te vayas. Creo que esa actitud da cuenta de alguien que es demasiado monolítico, unívoco, en su modo de aproximarse a la lectura. A mí me gustaría que ese sujeto, que cuando le dicen no ha llegado, se abre a otra posibilidad. Se abre a otra posibilidad y que uno también como interlocutor lo pueda contener en esa dirección. Es decir, ya ok, fíjate que ese título no está, pero en esa cuerda o ¿no te parece mirar también esto otro? No solo por el deseo de querer vender un libro, no perder esa oportunidad, sino también por el deseo de establecer una conversación. Y la gracia de una librería es que sea un espacio donde esas conversaciones estén ocurriendo todo el tiempo. ¿Cómo
Pascal Quignard decía que esto es francés, leer es errar. En el fondo es ser capaz de abrirse a esa errancia, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cuál es para ti? A ver, nómbrame 3 librerías que sean para ti míticas, entrañables, que ya sabemos que Lolita ya es una librería mítica y en Pocuro, pero y es tu librería y has entregado todo ahí con todo. ¿Tú dices de Santiago? De Santiago o del mundo, o donde quiera. No, pero mira, te nombro una librería que para mí fue importante, que es más chiquitita, que es la librería TAC, que de hecho queda por aquí cerca. Andrés de Fuensalida. Exacto, la librería TAC. La librería TAC de Joan, de Catalán, gran librero. De Joan Usano, gran librero, que fue mi librería hasta que abrimos Lolita. Y lo digo con mucho cariño porque a Joan yo le dejaba cheque en blanco. Iba prácticamente todas las semanas, sacaba un arsenal de libros, él me anotaba feliz, anotaba. Cheques en blanco. Cheques en blanco. Librero. Cheques no había en llegado blanco. tanto. Cheques en blanco. Cheques en blanco, wow. Librero. Y ¡Qué maravilla! Y sabes que lo cuento con admiración por Joan, porque él me lo recibía. Y yo le decía, ahí van firmados, ¿ya? Pero en blanco. Él les ponía fecha, monto, y después me decía, ya, me tenéis que dejar 13 cheques porque con cada uno va a ser de 89,000 pesos. Cuando se completaban los cheques, él me hacía una nueva partida, me decía, ya, son ahora 14 cheques de 95. Oye, ¿quién entrega la tuya? Porque es como la actitud de un adicto que necesita que le entreguen su dosis y que está dispuesto a entregar todo. Completamente adicto, pero encontré en Joan la contraparte entrañable y soñada, que de partida, eso sí que él no me ponía límite. Entonces los últimos cheques que, ojo, abrimos Lolita y todavía Joan cobró como 20 cheques. Es decir, durante 20 meses, porque era tal la deuda que yo había contraído con la librería TAC y con él, que la cuestión fue alucinante. Para mí la TAC es una librería extraordinaria. En Buenos Aires te diría que me encanta la Eterna Cadencia. Bella librería, pero que buena, tiene un restaurante, tiene un café, sí, tiene un café. La librería Hernández le tengo un cariño tremendo. Entrañable, pues. Corriente. Losada. Hernández parecía Losada, de esa cuerda de estas librerías profundas. Grandes, de fondo. Hay dos locales en Corriente, y sabéis que una librería que tiene esa cosa de la librería tradicional porteña, que a medida que te vas introduciendo en ella hacia el fondo, van apareciendo los saldos, los libros usados, los libros como no tan taquilleros, y ahí te vas encontrando con una joyita. Sí, claro. Son libros que te estaban esperando y que otros no miraron y no tomaron. Sí. Pancho, yo te quiero agradecer haber venido a compartir contigo no solamente esta palabra que aprendimos, serendipia, tu pasión por la lectura, tu entrega por el encuentro. Francisco Moat, un gran propiciador de encuentros, en sus propios libros, que son encuentros, en sus proyectos de talleres literarios, en la librería. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Quedamos con hartas tareas, anotamos hartos autores que leer y quedaron pendientes otros para seguir conversando más adelante. Gracias por esta conversación. Te agradezco infinitamente haber sido parte de tu podcast. Pero antes de terminar, quiero contarles que en Radio Pauta vamos a regalar 5 libros, cortesía de Editorial Planeta. Los libros son de Alberto Fuguet, Mala Onda, y también Por favor, rebobinar, de Diamela Eltit, Laberintos, que son escritos sobre literatura, feminismo y política. También un libro de Matías Rivas Elwin, Donde me siento vivo, los 8000 del escalador, del gran montañista que falleció, Juan Pablo Mor. Y por último, un libro que ha dado que hablar, Tiempos mejores, de Jorge Selume, una narración de primera fuente, de primera línea del estallido, pero distinta a otros libros que se han escrito sobre ese episodio histórico de los últimos tiempos en Chile. Para participar debes seguir a pauta.cl en Instagram y comentar el nombre del libro por el que estás concursando. Los libros ya los acabo de decir: Alberto Fuguet, Mala Onda, Alberto Fuguet, Por favor, rebobinar, de Diamela Eltit, Laberintos, Donde me siento vivo, de Matías Rivas, y de Jorge Selume, Tiempos mejores. Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.